Alpujarra Experience. Un turismo en la Alpujarra particularmente diferente. Experiencias en la Alpujarra que generan impacto en la economía local. Turismo, gastronomía, ocio y artesanía. Un embajador de la Alpujarra es un sentimiento. Es un sentimiento de orgullo y amor hacia nuestra comarca, hacia nuestras raíces, hacia nuestros valores, hacia nuestras tradiciones. Es una emoción difícil de explicar en una sola palabra. Un embajador alpujarreño siente pasión por su pueblo, por su comarca, por el buen hacer de su trabajo, por el legado en valores inculcado en la familia y por el estilo de vida alpujarreño. Hay muchos tipos de embajadores, pero si hay algo que todos tienen en común, es el brillo de la mirada cuando hablan de la Alpujarra y cómo sienten esta tierra. Historias que merecen ser contadas y transmitidas para que cuando vengas a la Alpujarra y disfrutes de nuestra maravillosa cultura gastronómica, del turismo en la naturaleza, de alojarte en lugares con un encanto especial, puedas verlo con la mirada de esos maestros jamoneros, de bodegueros, de familias de hosteleros, artesanos y de las nuevas generaciones de empresarios y emprendedores alpujarreños que se quieren esforzar en mejorar para que tu experiencia en nuestra comarca sea inolvidable. Embajadores de la Alpujarra. Hacemos un alto en el camino en nuestra ruta del Barranco de Poqueira por la Alpujarra granadina para pararnos en el restaurante Ruta del Mulhacén en Pampaneira, donde Angelina Martín e Ignacio Molina, propietarios del actual restaurante, nos atienden con la hospitalidad que caracteriza a los embajadores de la Alpujarra, empresarios que ponen en valor nuestra gastronomía, productos, tradiciones y que apuestan por un turismo sostenible en nuestra comarca. Bienvenidos, Angelina e Ignacio, a este podcast. Muchas gracias. Angelina, la familia tuya fue fundadora del restaurante Ruta del Mulhacén, que lleva 48 años ofreciendo platos tradicionales de la Alpujarra. Abrió las puertas en el año 1974 como el primer negocio turístico de Pampaneira de la mano de Marina y Paco. Angelina, ¿nos puedes contar cómo fueron esos comienzos? Pues sí, esos comienzos fueron, yo los recuerdo como muy ilusionantes. Estaba todo por hacer, éramos una familia, mi madre Marina era muy emprendedora y era muy también, además de muy inteligente, era muy ingeniosa. Entonces a ella se le ocurrían muchas cosas y es que ella era muy buena cocinera, siempre lo había sido porque también su madre era muy buena cocinera, sus hermanas también. Esto de la cocina en mi familia viene de nuestra tatarabuela. Y siempre en mi familia el tema de la comida ha sido muy importante y muchas conversaciones sobre comida, sobre los productos y en general, incluso mis primas y mis hermanas, todos están muy interesados por este tema y además son grandes críticos, son nuestros críticos principales. Bueno, fuiste visionario, ¿no? En aquella época, hablamos del año 1974, ¿no, Angelina? Y la verdad es que toda la idea fue de mi madre, de Marina Martín. Mira, eran unos tiempos muy complicados económicamente. Mi padre estaba en Alemania, tuvo que emigrar para que nosotros pudiéramos estudiar. Entonces, en esta tesitura, ya mi madre vio que se empezaba a ver un cierto movimiento de viajeros que venían a la Alpujarra, sobre todo en aquellos tiempos eran viajes muy culturales, eran artistas, eran poetas, eran historias, eran gente con mucha cultura, la que empezó a apreciar los valores de la Alpujarra. Y entonces mi madre vio la oportunidad de poner sus conocimientos y además que mi padre era un gran agricultor, siempre lo había sido,
Entonces unió el conocimiento de agricultura de mi padre y sus conocimientos de cocina y de negocios, porque en mi casa siempre había negocios y mi abuela pues tenía una posada, decir que nosotros siempre nos hemos movido en el mundo de los negocios, tanto la familia de mi madre como la de mi padre. Entonces ahí vieron una oportunidad y contra viento y marea, ¿sabes? Porque en aquellos tiempos todo el pueblo decía que era una locura. Había muy poca gente que creyera en este proyecto. Y contra viento y marea, desde el primer momento en que se abrieron las puertas, un 2 de agosto de 1974, se llenó el local. La gente empezó a venir. Y además, como era casi un negocio de mujeres, porque mi padre, sí, mi padre estaba también en el negocio, pero como en un segundo plano. Era mi madre y nosotras, la hija, las tres hijas, las que estábamos atendiendo al público. Entonces, hacer un negocio con un carácter muy femenino, las mujeres del pueblo venían a tomar un café o una cerveza, a tomarse una ración sin ningún compromiso y sin ningún problema. Estamos hablando de del año 74, que todavía, bueno, las cabezas pensantes estábamos en una dictadura impresionante, ¿no? No había nada de libertad. Te recuerdo que que mi madre no podía hacer ningún movimiento económico sin la firma de mi padre. Es decir, que aunque mi madre era la emprendedora, mi padre tenía que firmar cada papel, cada cosa, porque mi madre no tenía ningún poder como mujer. Y fue muy ilusionante, eh, participamos todos, nos ayudamos toda la familia porque había más gente y teníamos más clientes de los que podíamos atender y estaba siempre lleno y se creó un movimiento en el pueblo impresionante a partir de eso. Y lo que parecía una locura, como funcionó, pues ya a partir de ahí empezaron a abrir otros negocios similares en el pueblo. Y ahí empezó el movimiento turístico en Pampaneira. Qué maravilla, Angelina. La verdad que es impresionante, ¿no? Cómo pasan los años y en esa mirada atrás que estás haciendo, ¿no? Ves un camino, pero un camino, como comentas, un camino superando muchísimos obstáculos. Fuiste muy visionaria y especialmente el papel de la mujer, ¿no? En aquella época donde efectivamente había muchos alpujarreños que tenían que emigrar, ¿no? Para países como Alemania, Brasil, ¿verdad? Y se quedaba la mujer al frente de muchas cuestiones. Angelina, tenemos que hablar de gastronomía y de tradiciones. Háblanos de esos platos tradicionales, Angelina, que se pueden disfrutar en tu restaurante basada en esas recetas tradicionales de la abuela Marina, que son tan conocidas. ¿Cuáles son esos platos que más aprecian vuestros viajeros, Ya Angelina? nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido pensando los platos más tradicionales que los platos, como siempre se han llamado, típicos con los que se celebraba o se comía todos los días. Entonces nosotros hemos cogido la mejor receta de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, tenemos el, el puchero, las migas, hay un montón de platos que sobre todo vienen de mi madre. Pero después también estaba mi tía Pepa, que también era una gran cocinera, y la abuela. Entonces, pues tenemos el arroz caldoso. Lo que más éxito tenemos nosotros es con el potaje y con el puchero de hinojo, que son un plato que tú sabes que a los hinojos aquí se le llama salvavidas, porque en la época del hambre se dice que salvó la vida de mucha gente. ¿Y qué pasa? Que esos platos que antes eran de pobres, ahora son platos de ricos. Porque ¿quién puede ponerse a cocinar un plato, una olla que tarda 3 horas en cocerse? Es que eso ya Un está fuera lujo. de...
y ya esto está fuera. O el choto en salsa de almendra que se pone por la mañana a las 9 y termina a las 3 de la tarde de hacerse. Es que ya no hay tiempo de hacer ese tipo de comida. Entonces, ese es el tipo de comida entretenida y laboriosa que nosotros hacemos. Pero nosotros hacemos, pues, hacemos de todo, ¿no? Porque también la gente come mucha carne a la parrilla y eso también lo hacemos. Pero nuestra cocina está sobre todo basada en los guisos de platos tradicionales, el arroz caldoso, el puchero de hinojo, las migas, las gachas. Las gachas es un plato que es muy laborioso y que ya casi nadie hace. Ya no se hace ni en las familias. Entonces, las gachas pimentonas, que le llaman aquí, es un plato que nosotros destacamos y se vende mucho. Y tú sabes qué pasa, que la gente, que la Alpujarra es una tierra de emigración y la gente emigró. Y ahora vuelven de turistas, de visitantes, y la gente llora con el puchero de hinojos. Porque dice, ay, es que, bueno, me pasó un caso concretísimo porque me llamó una señora, había una pareja y me llamó una señora y me dice, mi marido está llorando, no puede comer de tanta lágrima, dice, porque está añorando a su abuela, eh, dice que es el mismo sabor de su abuela. Y el marido estaba mirando para la pared avergonzado, a lágrima viva. Y esas cosas, pues, sabes, tienen un reconocimiento especial. Cuando tú ves que esta persona está ahí años disfrutando de su infancia, con todo el recorrido que ha hecho y vuelve a su abuela, a su madre, a su hogar, y eso es lo que nosotros ofrecemos a la gente. Además de un entorno precioso, de muy agradable, el servicio. Las chicas son maravillosas, muy amables y muy profesionales, y bueno, y el paisaje y el pueblo y todo. Es decir, una delicia, delicia. Qué placer es escucharte y poner el sabor de la Alpujarra en el paladar, hasta para emocionar. Es una maravilla, Angelina. Y hablando de ese encanto del entorno, Angelina, ¿qué tiene Pampanera de especial, que es uno de los pueblos más bonitos de España y de la Alpujarra? Pero hablamos como pueblo con encanto. ¿Qué tiene de especial Pampanera que tanto atrae a ese viajero, desde tu opinión? Pues mira, es un pueblo muy acogedor y todos los pueblos son acogedores, pero Pampaneira en especial. También por la arquitectura, por la forma del pueblo, que es como un pequeño anfiteatro que te abraza y que te recoge, y entonces tú estás como rodeada de las casitas del pueblo. Entonces, tiene una plaza que es un entorno que acompaña a esto que te estoy diciendo del anfiteatro, ¿no? Que te recoge. Porque es que además, al estar rodeada de las montañas y abierta al sur, pues estás como abrazada por la naturaleza. Estás como muy protegida. Esa es la diferencia que yo veo con la arquitectura y la configuración de Pampaneira con respecto a otros pueblos que son muy bonitos, pero que están como más al aire, más, más abiertos, más, eh, se sienten menos protegidas. En Pampaneira la naturaleza te recoge, te abraza, y las casitas, y eso se acompaña con la gente. Yo tengo un amigo que siempre ha vivido en Pampaneira, pero que ahora vive en Capileira, y dice, hay que ver, que vas por Pampaneira, y que además de que por todas las calles estás viendo el Veleta y la sierra, estés en la calle que estés, y el mar enfrente, dice que la gente te va saludando. Dice que recorrer el pueblo tarda un rato. Dice, en Capileira, por ejemplo, pues no, tú vas de tu casa a la plaza y nadie te para ni te dice nada. Dice, y en Pampanera es que no das un paso y ya te están parando. Es que es la gente también
siente el turismo como suyo. Le encanta hablar con la gente, participar. Ya no es el tema de que te metan en tu casa como antiguamente, que te metían en su casa y te daban el vasillo de vino, porque ya hay muchísimos visitantes. Pero sí esa sonrisa, ese saludo, este contestar amable, todo eso lo tiene Pampaneira. Qué maravilla. Con tu permiso, Angelina, quiero darle la bienvenida a Ignacio, porque Ignacio, tengo muchas cosas que preguntarte. Así en la intimidad de este podcast, Ignacio, quiero saber cómo fue tu llegada a la Alpujarra y que nos cuentes un poco de tu historia, qué es lo que te atrajo. Te atrajo tanto que te quedaste a vivir aquí. Pues sí, sí, la verdad que sí. Yo me vine muy joven, con 25 años, 26 años, en una de las oleadas que hubo en ese país y que sigue habiendo, de gente joven bueno, se va al mundo rural, al campo rural, buscando una vida más sencilla, una vida más tranquila y mayor contacto con la naturaleza. Yo me vine, bueno, en principio estaba viviendo en Segovia y antes en Madrid, y bueno, pues Segovia es una ciudad preciosa, por cierto, llena de naturaleza también. Y bueno, andábamos buscando un sitio donde venirnos y un poco empezar una nueva vida. Y en aquella época había un destino principal que era la Alpujarra y otro que era Ibiza. Y bueno, pues nosotros tiramos para acá. Era una época de disfrute, los años 80, de explosión de libertad absoluta, ¿no? Y todos queríamos tener nuevas experiencias. Yo me vine con mucha gente de Madrid, ya muchos, algunos los conocía ya de Madrid, a otros los conocí aquí, pues no los había conocido en Madrid. Y bueno, fueron unos años muy divertidos. La verdad es que todos los que vivimos aquella experiencia seguimos manteniendo la amistad, seguimos en contacto, nos reímos muchísimo compartiendo las fotos de aquella época. Estábamos un poco locos, éramos quizá muy utópicos, ¿no? Porque claro, lo que nos encontramos cuando llegamos aquí era pues que prácticamente casi todos los cortijos, o muchísimos cortijos, estaban abandonados. Había algunos extranjeros, porque claro, ese movimiento no solo fue nacional, fue internacional. Había franceses, había alemanes, había gente, ingleses, por supuesto, vamos, desde siempre. Entonces, pues bueno, esa atracción que tienen las supuestas, entre comillas, zonas pobres de España, pues tienen una atracción, bueno, de todo el mundo, especial para la gente que huye del trajín urbano, porque claro, ya ves, lo que te comentaba Angelina hace un momentito. Bueno, lo primero que nos encontramos desde luego fue lo acogedora que era la gente aquí en Pampaneira, que era una cosa espectacular, era increíble, ¿no? Cómo te acogían, como si te conocieran de toda la vida, te ayudaban en lo que pudieran, una cosa espectacular, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso lo que decía ella, ¿no? Que la gente aquí, y es que sí, le gusta hablar con el forastero, le gusta intercambiar experiencias. Para nosotros fue una lección práctica absoluta de algo que era totalmente desconocido. O sea, todo lo contrario a Angelina, nosotros nos habíamos criado medio urbano, no sabíamos lo que era un tomate, ni cómo una mata guisante, es que ni idea de nada. Entonces, encontramos lo que quedaba aquí, que eran una generación de agricultores, de gente ya mayor, que luego ha ido falleciendo y que, bueno, ellos encantados de la vida, de repente llegaban un montón de gente joven que les preguntaban, oye, ¿esto cómo se hace? ¿Esto cómo se cultiva las patatas? ¿Cómo se ponen las fresas? ¿Cómo no sé qué? Entonces fue pues una historia muy, muy bonita, la verdad. ¿Cuántos años llevas ya en la Alpujarra, Ignacio? Pues eso fue en los 80 y tantos, pues suma, o sea, 40. Muy bien, muy bien. Ignacio, ¿cómo has visto en estos 40 años la evolución del turismo en la Alpujarra, de tu opinión? Bueno, yo creo que va mejor en el sentido de que cuando nosotros llegamos había bastante poco turismo, todavía no se había consolidado el turismo rural en el sentido de que cada una fase en que todo el mundo se fue a las ciudades y huyó de su pueblo, le daba vergüenza decir que venía de un pueblo. Y luego poco a poco eso empezó a cambiar y se empezó a recuperar el orgullo de decir, no, es que mi pueblo es este, y yo voy a mi pueblo. ¿Cómo se pasó de un extremo a otro? Pues fue un proceso. Entonces la gente poco a poco empezó a valorar las cosas rurales,
comida más sana, productos de la tierra, productos más cercanos, ¿no? Y hubo una época que cuando explotó el turismo rural, pues se masificó muchísimo, que coincidía con la época, no sé en qué año sería, Angelina, pero bueno, aquí se hacía una fiesta, que era la fiesta de la matanza, que era una locura, porque es que te mataban cerdos por todo el pueblo, venían coches que no cabían por ningún lado, una cosa tremenda, ¿no? Luego ya esto fue cambiando porque el turismo rural avanzó en otras zonas de España y ya se repartió más y la Alpujarra, pues bueno, había que entrar en competencia porque al principio era uno de los destinos únicos que había. Luego ya había más destinos y lógicamente se desmasificó y ahora se está más en el proceso de cuidar el tema de, por supuesto, la calidad y la sostenibilidad. ¿Consideráis que el turismo en la Alpujarra es sostenible? Ignacio, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que el turismo que viene aquí valora todo, valora la gastronomía, valora el paisaje, valora la arquitectura tradicional, respetuoso. Yo pienso que sí, que es sostenible, claro, y sí. Y con esa visión que tienen los emprendedores y en este caso Angelina, me encantaría también preguntarte para que acercara a nuestra audiencia aspectos que habéis ido implementando en estos años y me gustaría que nos compartieras qué es el CIGA que tenéis implementado en vuestro negocio. ¿Puedes indicarnos qué Y, consiste? y mira, llegó un momento como que se le perdió el sentido al turismo, como dice Ignacio, se masificó y en el tema de la comida era como si en la Alpujarra solo existiera el plato alpujarreño. Entonces, pues es verdad que el plato alpujarreño es muy importante porque la base principal son las patatas y las patatas aquí ha sido una de las fuentes de ingresos principales de la Alpujarra porque aquí se sembraban patatas y entonces se vendían patatas para la siembra y se vendían para cosecharlas en la costa. Entonces las patatas de aquí eran muy afamadas. Después, ¿qué pasa? Que la patata es muy fácil y aquí se usaba mucho pues cuando había que improvisar comida, porque se cogía y se cortaba la patata gorda, con la manteca de la matanza se freía y con 2 huevos o 3 se le echaban y ya teníamos comida compartida que podíamos compartir toda la familia. Se sacaba una cosita de la orza, otra de aquí, otra de allí, y se improvisaban un plato en cualquier momento estupendo. Pero ese plato de papa a lo pobre, que ese nombre, por mucho que se diga, ese papa a lo pobre que lo inventó fue mi madre, porque dijo, oh, el plato alpujarreño ya está inventado. Porque hay gente que dice, no, tu madre inventó el plato alpujarreño. Digo, no, mi madre no inventó el plato alpujarreño. Mi madre lo que inventó es el nombre de papa a lo pobre. Dice, pero si no está comido en todos los sitios. Digo, sí, pero nadie le llamaba papa a lo pobre. Le llamaban papa frita simplemente, ¿no? Entonces, pues era un plato muy importante porque te daba mucho juego, pero no era el único de la gastronomía. La gastronomía alpujarreña, los pucheros y los potajes son muy importantes. Las migas también, claro, porque las migas, sobre todo en Pampaneira, que hay un tema de las migas, porque dicen que Pampaneira vendió las migas vendió el sol por un plato de migas, porque Pampaneira era el pueblo molinero de la harina. Y aquí había, y era todo el mundo, todos los pueblos tenían que venir aquí a moler. Entonces nosotros teníamos mucho pan. Y al tener mucho pan duro, muchas migas. Entonces decían que Pampaneira vendió el sol por un plato de migas. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí había que sacar todas las recetas, toda la cultura tradicional que se estaba perdiendo de cara al turismo. Porque de cara al turismo se estaba
vendiendo el plato alpujarreño, las migas también, y después pues ya las carnes y cosas. Y nosotros quisimos entrar en el mundo del recetario, de estudiar, y por eso dijimos, bueno, pues un centro de interpretación de la gastronomía para que explique por qué la gastronomía de la Alpujarra es como es y en base a qué. Porque otra de las fuentes principales de la economía de la Alpujarra era el cultivo de la habichuela, de las habichuelas. Y en los potajes se comía mucho habichuelas. También los garbanzos se cultivaban y todo este tipo. Entonces, los potajes que ahora son un plato muy moderno y un plato completo en la dietética moderna, ¿no? Se aconseja que se coman las legumbres, que las legumbres son fundamentales. Entonces, toma mucha importancia. Es un plato que no se pueden hacer de diario en las casas. Y entonces sí se pueden hacer en un restaurante, dedicarle el tiempo que necesite y que todos los platos estén con su tiempo y con su... ¿Qué pasa también? Que los productos con los que nosotros nos rodeamos son muy ricos, porque nosotros a 40 kilómetros tenemos toda la costa granadina que cultiva hortalizas todo el año. Tenemos, después cuando las hortalizas se van terminando en la costa, se cultivan, vienen a la sierra, se producen en la sierra y tenemos una gran cantidad de productos a nuestra disposición de kilómetro cero, porque son súper cercanos, es decir, que son productos que vienen del campo a la mesa directamente. Entonces, eso había que ponerlo en valor. Por eso nosotros dijimos el Centro de Interpretación de Gastronomía. Y eso ha hecho que la gente también, otros restaurantes, tomen conciencia y vean que, porque decían, no, si la gente aquí come solo plato alpujarreño. No, la gente come lo que le des, ofrécele. Y ya se está dando cuenta, se dio cuenta la gente que se le puede ofrecer a la gente muchas más cosas. Embajadores de la Alpujarra. Qué interesante, Angelina. Bueno, yo soy una enamorada del potaje de hinojos, ¿eh? Lo reconozco abiertamente. Os invito a probarlo porque es algo que quita el sentido. Es que tiene que ser así, ¿no? Como buen amante de la gastronomía que soy, me quedo con el potaje de hinojo, que lo has comentado antes. Hombre, con las patatas a lo pobre también y el plato alpujarreño. No, yo no soy delicada para comer, pero el potaje de hinojo, eso es una obra de arte. Angelina e Ignacio, me gustaría preguntaros por vuestra opinión. Si te parece bien, cedemos la palabra a Ignacio. ¿Cómo os gustaría ver la Alpujarra en los próximos años, Ignacio? Bueno, pues un poco el que se pueda, eh, a ver, Perdona un momento, que llueva muy verde, con no, sí, mucha por lluvia, favor. con mucha lluvia, mucha agua, la Cierto, fuente brotando. cierto, cierto. El agua, No, hombre, lo que me gustaría es que evidentemente, claro, vamos a ver, o sea, estos son pueblos que son pueblos muy pequeños, hay muy poca población, estamos en mitad de la alta montaña prácticamente, o muy cerca, y claro, el trabajo que hay aquí es espectacular. Aquí tenemos un paisaje que es el paisaje cultural pujarreño, que ha estado a punto de ser considerado Patrimonio de la UNESCO varias veces. Bueno, lo que nos muestra ese paisaje es que ha habido épocas donde aquí han vivido cientos de miles de personas y absolutamente todo estaba cultivado. Ha habido una épocas de esplendor impresionantes. Pero claro, al tener que emigrar la población por el motivo de buscar una vida mejor a sus hijos, que puedan estudiar, etcétera, etcétera, pues el campo se ha ido abandonando. Yo lo que me gustaría y como imagino el futuro es que poco a poco se vaya recuperando, como está ocurriendo ahora, que hay pequeñas explotaciones de agricultura ecológica, donde se está valorando la biodiversidad y la protección de la fauna, de la flora, y todo ese saber, hay mucha gente que está interesada, y como decía Angelina, desde los mismos negocios que estamos en restaurantes, tiendas,
estamos ofreciendo la posibilidad de que la gente pruebe esa gastronomía tan suculenta, pues que también nos vertebremos con los agricultores para lo que decía ella, ofrecer esos platos que van directamente desde el árbol o de la tierra a la mesa, ¿no? ¿Por qué es muy importante que esto se haga? Pues por el paisaje, porque claro, el paisaje todos sabemos que está muy ligado a la agricultura. Es un reto muy grande porque, claro, con la población que estamos aquí, es complicado mantener tal cantidad de bancales de piedra, de balates, quiero decir. Balate es un muro de piedra, se llama aquí balate. Y los caminos, por supuesto, y todo esto, ¿no? Pues a mí me gustaría, pues bueno, yo imagino que todo esto se va a ir conservando, se va a ir mejorando poco a poco, y sobre todo porque la conciencia global, en el tema de la sostenibilidad y del cuidado de la naturaleza cada vez tiene más fuerza, ¿no? ¿Y veis importante que las empresas de la comarca hagan un mayor esfuerzo, ¿no? Por trabajar de una forma más conjunta, más unida, ¿no? El realmente apostar por ese turismo sostenible donde la digitalización va a contar, bueno, tiene un papel protagonista, ¿no? ¿Cómo veis este tema en el tejido empresarial? Bueno, yo, en mi opinión, y ahora le paso a Angelina que dé la suya, claro que es fundamental. Cuesta un poco, ¿no? Quizá haya que hacer un poco de autocrítica en el sentido de que el espíritu asociativo aquí cuesta un poco que cuaje, ¿no? Por la cosa pues no sé por qué, quizá no El lo sé. individualismo, ¿no? A lo mejor funcionan todavía de forma muy individualista, ¿no? Como hace muchas Efectivamente, o décadas sea, atrás, ¿no? como Quizás. dice, cada negocio a lo suyo, cada uno mira por lo suyo y no nos damos cuenta que mirar por lo de todos es bueno para cada uno, ¿no? Esa es mi opinión, pero bueno, a ver qué dice Angelina. No, bueno, es que la comarca históricamente ha sido muy castigada, entonces eso hay que tenerlo en cuenta en la idiosincrasia de la gente, que además de ser somos una zona de montaña que nos encierra un poco nosotros mismos, pero que también hay que tener en cuenta que es que las poblaciones alpujarreña hemos sido, es decir, denostados desde los reyes católicos, ¿no? Entonces eso imprime carácter. Pero, sin embargo, yo creo que cada vez nos estamos abriendo más a la comunidad y al mundo, ¿no? Es decir, hace no tantos años estábamos totalmente encerrados en nosotros mismos, casi no sabíamos que existía el mundo exterior. Y ahora pues hay un movimiento tremendo, la gente joven está saliendo, está viajando por todo el mundo, la gente joven de aquí, a la autóctona, que vuelven con nuevas ideas y estamos recibiendo gente de todo el mundo. Entonces, eso no, yo lo veo con una amplia visión de que vamos por buen camino. Después también nos estamos concienciando cada vez más de que tenemos que ir a procesos de calidad en vez de procesos de cantidad. Es decir, es que todo vamos como poquito a poco. No, también los grandes pasos después requieren volver un poco atrás, pero yo lo veo por buen camino. Hay una conjunción entre la agricultura ecológica, la agroindustria de los jamones y del vino, el turismo, y estamos creando yo creo que estamos creando un entorno en ese sentido con un buen futuro, ¿no? Mirando oh, yo creo que estamos con amplitud de mira. Cada vez veo yo a los empresarios con más ganas de hacer cosas, de emprender nuevos retos. Mm, Todos estamos tomando conciencia de que la unión hace la fuerza. Mm, Y bueno, y eso, y que llueva mucho y que brille el sol también. Em,
Angelina e Ignacio, vosotros lleváis la sostenibilidad como filosofía de empresa y vamos a hablar de sostenibilidad. ¿Qué acciones estáis trabajando para fomentar ese turismo sostenible en la comarca y en Pampaneira, claro? Bueno, en Sierra Nevada existe una marca de sostenibilidad que se llama la Carta Europea de Turismo Sostenible, que es una marca que comprende toda Europa, ¿no? En todas las zonas protegidas de Europa. Entonces, nosotros apostamos por la protección del territorio, por la integración de todos los habitantes en ese término de la sostenibilidad, es decir, que todos asumamos que tenemos que conservar esto para la nueva, para el futuro, y entonces estamos asociados pues en esta asociación del Foro de la Carta de Turismo Sostenible, pues que hay empresas de toda Granada, de toda Sierra Nevada y de Almería, porque estamos trabajando juntos y por un turismo de calidad y de un turismo también de amantes de la naturaleza, de que nos sintamos, nos vayamos sintiendo integrados y unidos a la naturaleza y que comprendamos que sin todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea es fundamental para una calidad de vida. Entonces, que vayamos todos juntos conservando eso que tenemos de antes, que es muy importante, y abriéndonos a las nuevas visiones, a las nuevas versiones. Y mi marido aquí quiere decir cosas. No, yo quiero decir también que aparte de esa vertebración con gente que siente lo mismo, esa necesidad de estar unidos frente al reto y al gusto también de vivir un espacio protegido de naturaleza tan espectacular como Sierra Nevada, nosotros pues desde lo pequeño tenemos un cortijo aquí cerca del pueblo certificado ecológico, que era el cortijo del padre de Angelina, de Paco, y entonces pues es un cortijo familiar que se mantiene entre todos los hermanos y bueno, pues se cuida gracias a eso, pues el pequeño microcosmos que son los cortijos de aquí. Se les llama cortijos, pero en realidad son minifundios de unos cuantos bancalitos con una construcción donde hay de todo. Te vas a encontrar olivos al lado de los nogales, los cerezos, manzanos, perales, higos chumbos antes de que desaparecieran, y de huerto de invierno y de verano lo que quieras. Entonces, pues bueno, ahí estamos trabajando en esa herencia, diríamos, cultural, ¿no? De cuidado de la tierra, y es nuestra aportación desde lo pequeño, ¿no? Pues la verdad que tengo palabras de agradecimiento. Os quiero felicitar por esa magnífica labor, que sigáis muchísimos años más siendo tan buenos embajadores y sobre todo poniendo valor aspectos tan importantes como la gastronomía, las tradiciones y por supuesto la sostenibilidad para que las nuevas generaciones puedan disfrutar, ¿no?, de este destino único en el mundo, ¿no?, porque la Alpujarra es única. Siento palabras de agradecimiento, gracias por compartir este espacio, y me gustaría también dejar indicado en las notas del podcast dónde os pueden encontrar para quien quiera disfrutar de esta gastronomía. Por favor, compartir vuestros canales digitales, vuestra web, vuestras redes, que con mucho gusto va en las notas de este podcast. Pues nosotros nos llamamos Restaurante Ruta del Mulhacén. Estamos en Pampaneira, muy fácil de encontrar a la entrada, y entonces pues Restaurante Ruta del Mulhacén, la página web, tenemos también Ruta del Mulhacén, arroba Ruta del Mulhacén en las demás redes. En Instagram y en Facebook, ¿no? Tenéis esta disponibilidad. Muy bien. Pues por mi parte, agradeceros vuestro tiempo. Muchísimas gracias. Y no sé si tenéis alguna
algún matiz, algo más que os apetezca compartir desde donde estáis, desde Pampaneira hacia el mundo, ¿eh? Bueno, yo darte las gracias a ti, Esther, por supuesto, por la labor que estáis haciendo de poner en valor esa tierra desde el punto de vista de la sostenibilidad y agradecerte esa oportunidad que nos has dado de poder un poco contar nuestra experiencia y nuestra labor. Pues muchísimas gracias, un verdadero placer. Nos vemos en Pampaneira, ¿no? Nos vemos. Sí, invito a todos a venir a Pampaneira y a nuestro restaurante, que se lo van a pasar muy bien y me lo van a agradecer luego. Así que Seguro que todos sí. venid a Ruta del Mulhacén a degustar un poquito de comida. Muchísimas gracias a los dos, un placer. Gracias. Muchas gracias, Esther. Alpujarra Experience, un turismo en la Alpujarra particularmente diferente.